Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Nuevamente nos ponemos de pie para entonar estas alabanzas. Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias porque nos permite estar nuevamente, porque Él nos cuidó y nos protegió en esta semana. Él nos dio el trabajo, nos dio la salud, nuestra familia, y vamos a cantar a Él. Colosenses 2, versículo 9 dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El primer canto que vamos a entonar se llama Al estar aquí, el cual habla de estando en la presencia del Señor, nuestro espíritu se va a alegrar al ver su majestad y solo le adoraremos a Él, el cual es nuestro deseo. Cantemos a Él con un corazón agradecido. En tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra. En tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza
De esa misma manera, en esa actitud de alabanza, vamos a seguir entonando estos cantos, hermanos. Vamos a entonar el canto Celebrad a Cristo, porque Él ha vencido sobre el mal, ha vencido sobre el pecado, y en este día, en este momento, venimos a recordar su sacrificio y por el cual estamos limpios ante la presencia de nuestro Señor. Vamos a entonar este canto, Celebrad a Cristo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Cristo vive y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Jesucristo vive Amén. Cristo merece toda la honra, toda la gloria. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, grande, majestuoso, fuerte, invencible. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar este canto, Eres todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El
reconozcamos que nuestro Dios es el único Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, y cantemos a Él que solo Él es Dios. Él no es un Dios creado, como lo vimos en la mañana con el hermano Juan Pablo. Él tiene muchas cualidades, y entre ellas que Él es el principio, y si existiera, Él es el fin, porque para Él no hay fin. Él existe y siempre existirá. Entonces cantemos a Él con un corazón reconociendo la grandeza del Señor, reconociendo su misericordia, porque no merecemos estar aquí, pero por su gracia y por su amor nos permite estar en su casa. Entonces cantemos a Él. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio y final. Es tu plan, por siempre lo será. Tú no eres Dios creado la humanidad. Tú no eres dependiente del hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio y final. Es tu plan, por siempre lo será. Solo tú eres Dios.
pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por sus alabanzas, este canto que podemos externar al final, que solo es Él nuestro Dios. Y pues vamos a adorarle ahora a través de la predicación. Les voy a leer en el Salmo 119, en sus versículos 27 y 28. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Le damos el tiempo a nuestro hermano José Guadalupe, misionero del CEI, que comparte la palabra en esta mañana. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Antes de empezar con la predicación, les invito a que afirmemos realmente que nuestros celulares estén en silencio para poder tener un mejor desarrollo de la palabra del Señor y no tener interrupciones durante todo el proceso. Igual si van a hacer como nos decía nuestro hermano César, algunos apuntes, tener ya sus hojas y sus lapiceros afuera. Le voy a dar nuevamente lectura al pasaje bíblico que va a ser la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Será este pasaje bíblico en el cual estaremos meditando, y después de leer el pasaje vamos a orar para poner en las manos del Señor esta parte. Yo le voy a dar lectura, ustedes síganle con la mirada. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente. Sabemos que todo el tiempo tú has sido fiel y misericordioso con nosotros. Tu palabra lo declara, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, hemos llegado a este día, Padre, en el cual tú nos has dejado transcurrir una semana más, pero hemos llegado al día en el que escucharemos tu palabra nuevamente, Señor. Háblanos a través de ella, Padre. Abre nuestros corazones. Que esta palabra no solamente sea un conocimiento más, sino sea puesta por obra. Como lo dice tu palabra allá en la carta de Santiago, que seamos hacedores y no solamente oidores de ella. Señor, toma mi vida, que por medio de mí seas tú glorificado, Padre Celestial. Que lo que salga de mi boca sean tus palabras. Que tu Espíritu Santo en todo momento sea pues dirigiendo y poniendo las palabras adecuadas para exaltarte por medio de tu palabra. Señor, toma la congregación, en tus manos estamos. Daremos inicio a este tema, Padre, está en tus manos, sabiendo que en todo momento eres tú hablando a nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El tema de esta mañana lleva por título La supremacía y suficiencia de Cristo. Conocemos que en todo momento nuestra salvación solamente depende del Señor Jesucristo. No depende de ninguna otra manera. Pero para entrar también a este versículo bíblico, a este párrafo de la Escritura, también debemos de conocer por qué Pablo manda esta carta. La semana pasada el pastor Ezequiel dio una excelente
pues contextualización de la carta de Colosenses. Hoy estaremos viendo por qué también Pablo afirma, y que realmente nosotros afirmamos también, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en todo momento hay doctrinas falsas y herejías que han salido, o más bien que han estado en el paso del tiempo, que se oponen siempre a lo que nosotros creemos por medio de la palabra. En este caso, Pablo se vio en la tarea de poder, pues, contraatacar estas herejías y doctrinas falsas que se estaban metiendo a la iglesia de Colosas. Hoy en día, que no se nos haga raro decir o pensar que incluso dentro de la iglesia puedan haber esto. La carta de Judas en el versículo 3 y 4 lo afirma completamente. Judas dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contenáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas personas, desde el inicio de las iglesias, han estado queriéndose meter. Personas que son, o como lo conocemos, lobos vestidos de ovejas. Una de esas doctrinas que con a lo que iremos estudiando Colosenses, iremos viendo más a profundidad. Ahorita nada más va a ser un panorama de lo que era el judaísmo o el legalismo judío, que también se le conocía como ascetismo rígido. Y ustedes van a decir, bueno, hermanos, ¿qué son todas esas palabras que nos dice? Bueno, el ascetismo es la creencia de purificar la vida o purificar el espíritu a través de la privación de placeres materiales. Lo que los judíos o los judaizantes decían es claramente: Cristo es suficiente, pero hay que seguir cumpliendo la ley. Hay que seguirse circuncidando, hay que seguir guardando el día sábado, hay que guardarnos de no comer esto. Pablo dice, no, todo eso fue una sombra de lo que ya ha sido cumplido en Cristo. Otra de las doctrinas falsas, porque esta abarcaba lo que hoy día conocemos como Cristo más obras para salvación. Nosotros conocemos que la salvación es por gracia, no es por obra. No tenemos que hacer obras para obtener la salvación. Y esto lo encontramos en Colosenses, ahí en el capítulo 2, versículos 11, versículo 14, versículo 17, del versículo 20 al 23 y del capítulo 3 y el versículo 11, perdón. Si en algunos momentos voy un poquito rápido con los versículos bíblicos, es para ir avanzando un poquito más rápido. Entonces, les invito a que estos materiales que tenemos, gracias a Dios, en internet, los volvamos a repasar para poder obtener un mejor resultado. La otra doctrina eran las experiencias místicas, el misticismo pagano, lo que hoy en día conocemos como nuevas revelaciones. En aquel tiempo, muchos profesaban la adoración a los ángeles, y eso es lo que también estaba entrando en la iglesia de Colosas, la adoración a los ángeles. Sí, decían, hay que adorar a Cristo, pero también hay que adorar a los ángeles, porque son seres puros, y por medio de ellos podemos obtener favores. O muchos de ellos también llegaban y decían, oh, yo tengo una nueva revelación,
Cristo me ha dado una nueva revelación, los ángeles me han traído un nuevo mensaje. Conocemos que Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Pablo dice, si aún nosotros o algún ángel viene con otro evangelio, sea anatema. Y todo eso venía entrando, pero la corriente o lo que muchos estudiosos dicen que era la que estaba entrando en totalidad era el gnosticismo. Hoy en día conocemos que el gnosticismo entró por el siglo II y muchas veces decimos, bueno hermanos, es que como Pablo estaba combatiendo una doctrina falsa y herética si había entrado en el siglo II cuando Pablo era del siglo I. Pues como todo mundo sabemos, la doctrina del gnosticismo había salido a la luz en totalidad en el siglo II. Por ejemplo, hoy en día conocemos la ideología del feminismo, pero es una ideología que no nació en el siglo XX, sino la hemos escuchado desde hace tiempo atrás, pero la escuchábamos muy poquito, iba entrando poquito a poquito, hasta que agarró fuerzas y se desplazó por completo. Fue lo mismo en el gnosticismo. El gnosticismo era apenas lo que iba formándose de lo que es. El gnosticismo decía que lo espiritual era bueno y lo material era malo, por cuanto lo espiritual es en donde está Dios, Dios no puede ser el agente de la creación, porque Dios es bueno y lo material es malo. Por lo tanto, nosotros, eso es lo que decía el gnosticismo, tenemos que tener un conocimiento más allá para poder obtener la salvación. El gnosticismo decía que la salvación se alcanza por medio de un conocimiento más. El gnosticismo también dice que Cristo no se encarnó y que Cristo no es Dios, sino que es como partícula de lo que queda de la esencia de Dios. Nosotros entendemos con estas tres doctrinas que entraba en la carta de los Colosenses, que realmente por eso Pablo dice, Cristo es el Ser Supremo, el agente de toda la creación. Pero también Pablo dice, nuestro Señor Jesucristo también es Dios. Hoy en día decimos, bueno hermanos, pero eso fue allá por el siglo I. Ahorita ya esas doctrinas no están. No, sí están. El problema es de que han ido cambiando de nombre. Han ido cambiando su forma de introducirse a las iglesias. Incluso algunos de nosotros hemos convivido con personas que tienen estas doctrinas. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los adventistas, los neopentecostales carismáticos. Todos ellos tienen doctrinas que van en contra de lo que realmente enseña la Escritura. Y yo quiero que dejemos en claro algo, hermanos, porque a veces decimos, hermano, pero ¿cómo me voy a dar cuenta que esa es una doctrina falsa y que es una herejía? Bueno, dejemos en claro algo. Y si lo quieren anotar, es toda secta o doctrina falsa es aquella que distorsiona, atenta, ofende y se opone a la obra y persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Se lo repito otra vez. Toda secta y doctrina falsa es aquella que distorsiona, atenta, ofende y se opone a la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Conocemos que la Iglesia Católica tiene sus sacramentos, ellos tienen su forma de ver o de interpretar la Escritura, donde ellos dicen, nosotros tenemos a los santos y a María para que intercedan por nosotros. La Biblia dice,
solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. También la palabra dice, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Ellos dicen, tenemos las obras, tenemos las penitencias. Mas, sin embargo, Isaías 64:6 dice, nuestras obras son trapos de inmundicia. No podemos llegar ante Dios y decirle, Señor, yo traigo obras. No sirven. Otra es los testigos de Jehová. Ellos dicen que el Señor Jesucristo es un profeta, es un maestro. Ustedes le preguntan, ¿el Señor Jesús es hijo de Dios? Sí, como todos nosotros, somos hijos de Dios. Ah, pero el Señor Jesús es Dios. No, es un maestro. Es un gran maestro, un líder, pero no es Dios. Nosotros no creemos, ellos no creen en la Trinidad. Nosotros afirmamos, porque es una de nuestras doctrinas, la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, también nos damos cuenta que se están oponiendo a la persona del Señor Jesucristo. Los católicos en este punto se oponen a la obra del Señor Jesucristo, que no es suficiente, hay que hacer obras. ¿Sí? Otro de estas, que como ya les mencionaba, eran los mormones. Ellos realmente tienen un Nuevo Testamento. Y aquí tomamos otra vez Gálatas 1:8. Ellos dicen que el fundador de la iglesia se le presentó un ángel llamado Moroni y le enseñó lo que todavía faltaba de las escrituras. Nosotros volvemos a lo mismo, no hay una nueva revelación. La revelación ya ha sido dada y la tenemos nosotros en las escrituras. Y es nuestra mayor fuente de autoridad. Por lo tanto, entendemos ahí también que está en contra de lo que dice la Escritura, la obra de Dios. Otra es los neopentecostales carismáticos. Estos dicen y hablan mucho acerca de una abundancia terrenal. Ellos aplican mucho el dicho de siembra para que coseches bien, pero ellos lo dicen en la forma económica. Si a ti te va mal, es porque no ofrendas bien, porque no estás diezmando bien. ¿Sí? Entonces, tienen una forma de vender el evangelio para sacar ganancia de ello. Y el problema de todo eso es de que el evangelio es expuesto en peligro, porque muchos llegan a la iglesia, ofrendan, diezman y al rato pues no me va bien, entonces Cristo, la palabra es mentirosa, Dios es mentiroso, yo le ofrendo, yo le doy y pues no me bendice. Entonces esto está mal. Entonces pone en riesgo las escrituras, la palabra de Dios. Y cuando nos vamos a Judas, igual tomando otra vez la parte de Judas, Judas en el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, nosotros realmente entendemos todas estas doctrinas. El problema es de que muchas de las veces las entendemos y las sabemos, pero pues decimos, bueno, mientras no se metan conmigo, no hay problema. Ahora, Pablo lo que hace aquí, ya entrando nuevamente al punto del pasaje que estaremos leyendo totalmente, es que no se necesita nada más. Dios es la supremacía de todo. Dios, o más bien el Señor Jesucristo, que es Dios, es suficiente. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Cuando hablamos de supremacía, hablamos del mayor rango que en lo terrenal una persona puede adquirir. Y cuando hablamos de preeminencia, es el privilegio, ventaja o preferencia que se goza
de alguien respecto a una persona por alguna razón o algún mérito especial. También es alguien sublime, superior, honorífico, que está más allá de lo elevado. Y vamos a ver estas dos palabras mucho en todo lo que estamos viendo, porque estaremos viendo que Pablo dice, Cristo es lo supremo, la preeminencia del Señor Jesucristo. Y estaremos viendo, dividiremos un poco el pasaje entre lo que veremos del versículo 15, 16 y 17, que lo veremos como la preeminencia del Señor Jesucristo en la creación. Porque lo que vemos, y lo vamos a leer nuevamente en el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y en el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y estamos hablando en este punto de la creación, ¿sí? El versículo 15, Pablo declara y él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tomamos la parte de que decimos, Dios se mostró en el Antiguo Testamento, en realidad quien se estuvo mostrando era el Señor Jesús en su forma preencarnada. ¿Sí? Cuando nos vamos a Juan, capítulo 1, versículo 18, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Incluso en la semana pasada se decía lo que Felipe le decía al Señor Jesús allá en Juan 14, que le decía, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le decía, tanto tiempo estoy con ustedes y no lo entienden. Yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Pablo empieza a tomar esta parte, empieza aclarando, Jesucristo es Dios. Empezamos a entender todo esto, pues también lo remarca Pablo allá en la segunda carta de Corintios, versículo 4:4, en donde él dice, Él es la imagen de Dios. Ahí Pablo lo remarca totalmente, Él es la imagen de Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando también hablamos un poco de que dice el primogénito de toda la creación, no quiere decir que el Señor Jesús es un ser creado, porque incluso los testigos de Jehová se agarran de este pasaje. Ya ven cómo la Escritura sí dice que es un ser creado, pero no, cuando Pablo estaba agarrando la palabra primogénito, no estaba hablando en forma de creación, sino de rango. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento que los primogénitos eran los que recibían la herencia total de todo, es el que tenía la autoridad después del padre en el hogar y es el que se quedaba a cargo y gobierno del hogar. Pablo hace esa referencia. Jesucristo es el primogénito, no por ser creado, sino porque Él está por encima de todo. Él es quien gobierna todo, porque vemos en el capítulo 2, 9 de Corintios dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si toda la plenitud, toda la creación, todo es en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de primogénito, no es por la creación, sino porque Él es el primero en todo. Cuando seguimos viendo en el versículo 16, porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, aquí encontramos algo muy hermoso, pues sabemos
que el Señor Jesucristo fue el agente de toda la creación. ¿Sí? Tenemos que entender que cuando dice que en Él fueron creadas, fue porque la creación vino por medio del Señor Jesucristo. Él es quien creó todo. Algo que vemos mucho en los estudios de teología, hermenéutica y homilética, es de que Dios fue el arquitecto, el que diseñó todo el plan. El Señor Jesucristo fue el agente de la creación y el Espíritu Santo es el que sustenta la creación, el que está en supervisión de la creación. Por lo tanto, aquí entendemos que el agente de la creación, como lo dice Pablo, es el Señor Jesucristo. No hay, como lo decían los gnósticos, que decían, es que Dios no puede crear la tierra, lo que vemos, porque todo está contaminado de maldad. Sí, realmente, pero cuando nos vamos al Génesis, que muchas de las veces nos quedamos en el Nuevo Testamento, cuando nos vamos en el Génesis, cuando Dios creó todo, Él decía, y esto es bueno. Esto lo vio Dios y dijo, es bueno. ¿Sí? Todo lo que Dios creó era bueno, hasta que el pecado entró y lo corrompió. Por lo tanto, vemos que el Señor Jesús no solamente creó lo que vemos, sino también lo que no vemos. Y lo vemos cuando dice, las cosas creadas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, lo visible y lo invisible. ¿Sí? Lo que no vemos, también Dios lo creó. Nosotros no vemos a los ángeles, ¿o sí? No los podemos ver. Pero más sin embargo la Escritura recalca que sí lo hay y que han sido creados por Jesús. Por eso el escritor a los Hebreos dice, Jesús es mayor a los ángeles. ¿Sí? No es menor que ellos, porque Él es el agente creador de todos ellos. Por lo tanto, nos damos cuenta que todo ha sido creado, y cuando habla de tronos, dominios, principados y potestades, recalca a los rangos que en el caso de los ángeles tienen. Sí, vemos muchas de las veces, por ejemplo, cuando habla de los Efesios, dice, porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, y empieza Pablo a hacer una enumeración de rangos, es porque Pablo dice, están ellos ahí, pero son creados por el Señor. Por lo tanto, dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Él es el agente creador, nosotros vivimos por Él. Si todo lo que tenemos es por medio de Él. No es porque, bueno, Dios no me lo dio, pero pues por aquí me lo encontré. No, todo ha sido por medio de Él. Todo lo que ha llegado a nuestras vidas ha sido por Él. La comida, el alimento, el sustento diario, incluso nuestros trabajos, que a veces decimos, no, pues yo busqué el trabajo. Sí, pero el Señor abrió las puertas para que lo tuvieras. ¿Sí? Todos nosotros subsistimos por Él. Porque como lo veremos más adelante, Él ha sido el mediador para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Por lo tanto, en el versículo 17, encontramos una de las doctrinas que se llama la doctrina de la preexistencia de Cristo. En el versículo 16, en los últimos párrafos dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Incluso Romanos lo dice de la misma manera.
Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es el agente creador y por Él subsistimos nosotros. Por Él seguimos aquí nosotros. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que hayamos hecho, no es por lo que estemos haciendo aún, no, es por Él. Por lo tanto, en estos 3 versículos encontramos la preeminencia del Señor Jesucristo en medio de la creación. Él es el agente de la creación. Él es el que sustenta la creación y Él es el que gobierna la creación. Un predicador, realmente no recuerdo su nombre, decía que incluso las personas que no son hijos de Dios se someten a la autoridad de Dios. Y lo hemos visto muchas veces, porque todo lo que pasa no es como que pasa de que, yo no sabía que iba a pasar esto. No, Dios sabe todo lo que pasa. Por eso tanto nosotros nos sometemos a autoridad como las personas allá afuera que no quieren aceptar que el Señor Jesucristo es Dios y que Él es el Señor, se siguen sometiendo a la autoridad de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, también iremos entrando un poco a lo que también podemos reconocer como la preeminencia del Señor Jesucristo en la redención. El versículo 18 empieza diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo lado de la Escritura, y en este sentido encontramos el medio de la redención. Pablo aquí empieza escribiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y sabemos y conocemos que en muchas de las cartas de Pablo, a Pablo le gusta dar este tipo de ilustraciones. Pablo a veces mete la ilustración del sembrador, Pablo a veces mete la ilustración de los soldados, pero en este caso Pablo mete la ilustración de que somos un cuerpo, y eso lo sabemos todos, somos un cuerpo en Cristo, pero el cuerpo tiene la cabeza y la cabeza es Cristo. Ahora, tal vez en esos momentos Pablo tenía una imagen de la cabeza como el que comanda todo el cuerpo. Hoy en día, por el avance de la tecnología, hemos podido encontrar cómo la cabeza tiene pues funciones tan necesarias para el resto del cuerpo. Por lo cual, también vemos cómo la inspiración del Espíritu Santo nos ha llevado a entender esto aún mejor. Y veremos una de las formas y consideraremos un poco acerca del estudio de la estructura del cuerpo, y no me voy a tardar mucho en esto, solamente son unas ilustraciones. Y por ejemplo, en la anatomía cerebral, que es el estudio de la estructura de las partes, en este caso de la cabeza, dice, la cabeza tiene una glándula llamada hipófisis. Esta glándula tiene su lugar en una pequeña cavidad en la cabeza, pero esta tiene la función de la cual viene la hormona del crecimiento. Esta está relacionada íntimamente con la salud y el crecimiento de tejidos conectivos, cartílagos y huesos. Nosotros sabemos que una iglesia que no tiene por cabeza al Señor Jesucristo es una iglesia que no está creciendo sanamente. Porque cuando tenemos al Señor Jesucristo por encima de todo, creceremos con una salud espiritual correcta y adecuada, firme y fuerte también. Otra de las cosas es
el cerebro, y nosotros hemos conocido que el cerebro tiene demasiadas funciones, que aún el cerebro ha sido o ha tratado de ser estudiado, pero no ha podido llegar a ser estudiado al 100%. Y dice, es el que organiza e interpreta los estímulos que recibe a través de los 5 sentidos. Piensa, reacciona voluntaria o involuntariamente, y este guía, dirige y redirige en muchos tiempos. Entre otras cosas, el cerebro está relacionada con la mayoría del control del cuerpo. También dice, el cerebelo, que es un pequeño parte que está abajo del cerebro, dice, ha sido llamado como el coordinador y armonizador de los movimientos musculares. Nos damos cuenta y sabemos muchos, ¿no?, que si no tuviéramos un buen desarrollo cerebral, a veces vienen enfermedades, lo vemos mucho en documentaciones o incluso en personas que han tenido esta experiencia, de personas que han tenido un poco de problemas en su cabeza y no pueden servir todas sus funciones al 100%. Mas, sin embargo, el Señor nos ha dejado esta ilustración tan grande que en la vida espiritual, en la vida de la iglesia y en nuestra vida cristiana, que el Señor Jesucristo sea la cabeza siempre en todo lo que hagamos, es necesario. Cuando nosotros empecemos a hacer las cosas sin tomar en cuenta la supremacía de Dios y que solamente por Él subsistimos, nos descarriaremos en totalidad por doctrinas y herejías que ya hemos comentado. Cuando no veamos al Señor Jesucristo por encima de todo, nos iremos descarriando a esas doctrinas falsas que Pablo en este punto de la Biblia está combatiendo, haciendo lo que dice Judas, combatiendo ardientemente por la fe. Cuando una persona se atreva a atentar con todo esto, está no solamente atentando contra la obra y la persona de Cristo, sino con la fe de cada uno de nosotros. Sí, porque nuestra fe está fundada en que Cristo es Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Cristo es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Cristo se encarnó, como lo dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, llena de gracia y de verdad. Cuando nosotros o alguien venga, nosotros tenemos que estar preparados en totalidad. Por esto también Pablo dice que, y lo entendemos, que un cuerpo sin cabeza nunca va a funcionar. ¿Sí? ¿O acaso hemos visto a alguien caminando allá afuera sin la cabeza? No, ¿verdad? Incluso sabemos que alguien, cuando, extremadamente sufre un accidente y pierde la cabeza, ¿qué dicen? Es una muerte instantánea, una muerte en totalidad, no hay recuperación alguna. Y es lo mismo en nosotros. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pablo sigue diciendo, Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando vemos esta parte, sabemos que el Señor Jesús, en la revelación que le hizo al discípulo amado, a Juan, le dijo: yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el gran yo soy, el alfa, el omega. ¿Sí entendemos todo esto? Porque entonces entendemos que Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni comienzo, pero cuando
Pablo dice, Él que es el principio. Quiere decir lo que fue creado por medio de Él. O sea, la creación. Él es lo que conocimos desde un principio. Si Él es lo primero que Adán y Eva llegaron a conocer en el huerto del Edén. Porque antes de atrás ellos no había nada. Entonces lo que la creación primero conoció fue a Dios. Por eso Pablo dice, Él es el principio, lo que hemos conocido desde el principio. Y cuando dice, Él es el primogénito de entre los muertos, conocemos en muchas partes y lo volvemos a recalcar. Cuando Cristo murió, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Si no tuvo que venir a alguien como Él lo hizo con Lázaro y decirle, Lázaro, sal. No tuvo que venir nadie. Él se levantó de entre los muertos. Y gracias a eso, en Él tenemos la fe y la esperanza del día en que nosotros muramos y de que Cristo venga, seremos resucitados juntamente con Él. Por eso es el primogénito, es el primero que por Él mismo se levantó. No es de que nosotros seremos levantados por nosotros mismos, no, por Él seremos resucitados. Para que en Él tenga la preeminencia, tenga la soberanía divina en todas las cosas, en todo lo que ha sido creado. En Él esté todo. Y sea Él al que le demos la gloria y la honra. Él es el punto referente, el agente, la meta, el precursor. Él es el sustentador. Él es el que gobierna todo en el ámbito de la esfera de la creación. También es la cabeza, el principio, el primogénito de los muertos en el reino de la resurrección y de la redención. Debemos entender esto. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros no podemos cuestionar nada de lo que Él hace. Pues en todo el significado real de sabiduría e inteligencia es Dios. Él hace lo que quiere, como Él lo quiere. Por eso Él es soberano. Él no tiene que venir a pedirnos permiso de lo que Él va a hacer con nosotros. Y claramente todo lo que hace con nosotros tiene un propósito. Y ese propósito es que Él sea glorificado. Por eso la palabra dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre, porque así lo quiso Él. No hay otra razón. Por eso el capítulo 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita en el Señor Jesucristo. Por eso Él es Dios. Por eso nosotros reconocemos a un Dios que es trino, a nuestro trino Dios. Y lo hemos cantado, lo hemos adorado, incluso hemos podido lograr estudiar lo que Él nos ha revelado por medio de las Escrituras. Porque hay cosas que incluso nosotros estando en la eternidad con Él, nunca llegaremos a saber, porque Él es eterno. Nunca llegaremos a conocer realmente quién es Él, pero Él se irá mostrando en la eternidad a nosotros. Jesucristo es toda la plenitud de Dios. Él es la supremacía. Él es el que tiene el puesto más alto, porque Él está a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, dice la palabra que por medio de Él, y por medio de Él, el versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de la reconciliación. No necesitamos a nadie más que haga ese
puesto de mediador. No necesitamos ir con alguien y hey, ayúdame porque pues Dios no me quiere escuchar. No, tenemos un mediador. Por eso Hebreos 4 dice, entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Pero muchas veces tomamos ese versículo normal así de que pues yo llego y entro ante Dios y oro y pues yo tengo entrada total ante Dios. No, tenemos que tener un cuidado. Él es Dios. Nosotros somos su creación y debemos de tener esa reverencia de entrar ante aquel que lo es todo. Porque dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Pero es mediante Él. Mediante Él es que tenemos esa entrada. Porque dice aquí, Él traspasó los cielos. Y Pablo dice, en Él tenemos la reconciliación. Sabemos que desde que la creación cayó en el pecado y fue corrompida en el pecado, hubo una división entre Dios y los hombres. Porque Dios es santo. Dios no tiene una comunión con la oscuridad. Incluso Pablo lo dice, ¿acaso hay comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Entre el templo de Baal y el templo de Dios? No, no hay comunión alguna. La ira de Dios venía sobre nosotros. Incluso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sí, estábamos destituidos de Dios. No podíamos acercarnos ante Él. Incluso vemos que muchos que quisieron hacerlo cayeron muertos ante su presencia. Al menos de que Él dijera, tú vas a entrar, pero yo te lo autorizo. Pero de ahí en fuera nadie. Por lo tanto, el único en el que tenemos esa reconciliación es con Cristo. El Antiguo Testamento está repleto de imágenes, de sombras, de tipos de Cristo. Porque mostraban quién era Él. Y cuando se mostró lo del tabernáculo, era porque todo eso mostraba lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Él era el gran sumo sacerdote, Él era el sacrificio, Él era el rey, Él era el siervo. Y Él entró por sí mismo ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios. La sangre que fue derramada en la cruz era la que realmente podía satisfacer la ira del Padre. No hay otro. No hay otro que haya hecho una obra tan maravillosa como Él. No hay otro que haya muerto en la cruz, porque en ese lugar murieron muchísimas personas crucificadas. Y si yo les preguntara, hermanos, díganme una persona que ustedes conozcan que murió allá en la cruz, aparte de Jesucristo. No conocemos a nadie más. Él hizo la diferencia ahí. Pablo a los filipenses les dice, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo forma de Dios, no escatimó ser a Dios, sino que se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, se hizo siervo. Y Él mismo lo dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y para mí es uno de los dones más hermosos que hay, el servir a los demás. Porque si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pero volvemos a nuestro punto. Él hizo la mayor obra. Por eso Él debe de ser glorificado. Por eso Él debe de ser exaltado.
Por eso cada día que nosotros venimos a la iglesia, venimos para adorar a aquel Dios que hizo lo que incluso nosotros no podíamos hacer. Él cumplió la ley. Él vivió en santidad. Él agradó al Padre. Y como lo leímos, también fue tentado. No podemos decir, ay, no, es que Él no fue tentado. No, sí fue tentado. Pero nos enseñó también la manera más hermosa de combatir la tentación. Escrito está. Y no nos salimos de ahí, hermanos. Incluso cuando alguien más venga con un evangelio diferente, con doctrinas diferentes, digamos, aquí está escrito. Dame más argumentos, aquí está escrito. Pero dime más, aquí está escrito. Por eso vivimos por fe. Por eso es la fe en Él. Por eso solamente tenemos reconciliación en Él. Y muchos agarran de aquí y dicen, es que cuando habla de reconciliación de todas las cosas, es que entonces podemos vivir como nosotros queramos. Agarran esta como una licencia de que tú peca, no hay problema, Dios ya te reconcilió. El Señor Jesús ya te reconcilió con Dios. Tú peca, no hay problema. Por eso los gnosticismos decían, no, nosotros podemos hacer lo que queramos, porque la carne no interrumpe con lo espiritual, ni lo espiritual con la carne. No, sí hay un problema ahí. Pero cuando dice reconciliadas todas las cosas, habla de los escogidos, que habían sido, como lo dice Efesios, escogidos antes de la creación de todo. Efesios 1:4. Por eso tenemos reconciliación con Él, porque Él hizo la suprema obra. Porque aparte de que Él nos compró, Él también nos creó. O sea que somos doblemente de Dios, del Señor Jesús. Somos creados por Él, pero también somos comprados por Él. ¿Sí? Entonces, si podemos decir, bueno, yo creé esto y pues yo también lo compro, es doblemente mío. Ya nadie me puede decir que no es mío, es mío. Tenemos reconciliación con Él. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando vemos en Génesis 3, el Señor mismo le dijo, por tu culpa, maldita será la tierra. Sí, también le hizo una advertencia a Satanás. Su simiente de ella va a aplastar la cabeza de la tuya. Y eso fue lo que hizo la reconciliación total en la cruz del Calvario. Por eso, y vuelvo a repetirlo, hermanos, si ustedes me van a decir, hermano, es que le vuelvo a dar un círculo a lo mismo y nos explica otras cosas y nos vuelve a dar un círculo a lo mismo, es porque yo quiero que entendamos esto, hermanos. Él es lo supremo, no necesitamos más. Él es suficiente. Él es lo suficiente de todo, de nuestra salvación. Por eso Él debe de ser adorado, porque por eso Pablo dice, haciendo la paz, porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, que cuando pecábamos deliberadamente, alzábamos nuestro puño contra Él, diciéndole, yo no te necesito. Y la ira de Dios venía sobre nosotros. Por eso tenemos la reconciliación con Él. Porque esa ira en la cruz del Calvario cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y es que muchas veces tomamos, perdón que me meta en ese punto, tomamos el momento de la crucifixión. No, el Señor sufrió, le pegaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas y pues murió en la cruz. Sí, hermanos, eso pasó realmente y es digno de ser admirado. Pero en el ámbito espiritual, la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. La ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Él, haciendo la paz con nosotros y con Dios. Él es el único mediador. Él es el gran yo soy. Él es el que nos sustenta. Él merece la preeminencia de todo, en la creación y en la redención, en la reconciliación que tenemos. Por eso mismo,
Y no solamente por eso, sino porque Él es Dios. No cabe mayor otra cosa, porque Él es Dios. Por eso es el Ser Supremo, porque Él es Dios. Por eso es suficiente, porque Él es Dios. Por eso es el único que nos puede dar la redención, porque Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos, porque Él es Dios. Amén. Así que, hermanos, mi conclusión en esta mañana es: tengamos cuidado. Y yo les decía hace ratito, de toda doctrina que distorsione, atente o ofenda y se oponga a la obra y persona del Señor Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Cristo. Por eso tenemos de las 5 solas, tenemos una muy maravillosa que decimos: solo Cristo. Tenemos 5, pero entre ellas está solo Cristo. Y solo Cristo. Y solo a Dios la gloria. Tengamos cuidado y preparémonos. Hoy en la mañana teníamos un estudio de teología impartido por uno de nuestros hermanos. Tomemos lo que tengamos. A veces decimos: Dios, te quiero conocer más. Y a veces, bueno, te voy a dar un estudio por medio de uno de tus hermanos. Ay, es que a veces es cansado. No, tenemos esas oportunidades, hermanos. Conozcamos a nuestro Dios. Y entre todo eso vamos a conocer que Él es supremo, eficiente en todo, suficiente en todo. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque realmente reconocemos, Padre, que tú eres el medio de todo, incluso de la creación, incluso de nuestra reconciliación eres el medio. Gracias que por medio de la sangre derramada allá en la cruz del Calvario, tenemos entrada confiadamente ante el Padre para pedir misericordia y hallar gracia a nuestro socorro oportuno. Señor, toma nuestras vidas, ayúdanos a entender que solamente tú eres Dios, digno de recibir la gloria y la honra. Ayúdanos a poder mantenernos firmes en toda la fe que hemos puesto en ti. Ayúdanos, Señor, a poder combatir ardientemente por medio de tu Escritura. Pero ayúdanos a entender que necesitamos estudiar cada vez más. Señor, agradecemos, Padre, a esta iglesia, que estas palabras que se dijeron, Señor, sean puestas en sus corazones, Señor. Y seas tú glorificado en todo momento. Señor, gracias te damos, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.